Unison TV es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. El día de hoy, nuestra invitada, nuestra compañera, nuestra amiga, la maestra en ciencias María Esther Orozco García, quien nos platicará sobre un tema que parece ser muy sencillito, pero verán qué interesante se va a poner, es las esponjas en la cocina, sí, esas con las que lavamos los trastes. Pero, ¿qué tendría de importante trabajar ese tema, platicar sobre ese tema? ¿Por qué no nos comentas, Esther? Pues bueno, muy buenos días, gracias por estarnos escuchando. Y la verdad es que este programa habla sobre la alimentación como un problema de nuestro tiempo. Y parte de la alimentación es todo eso que hacemos alrededor de preparar los alimentos. Y esto es también, pues, el lavar nuestros trastes de la cocina, los trastes que usamos para preparar los alimentos, y que normalmente usamos una esponja o el llamado estropajo, y que probablemente ese sea un espacio de la casa que sea, pues por decirlo de alguna manera, un peligro. Esto por supuesto no tiene nada que ver con la higiene general de la cocina, sino que se han hecho estudios acerca de los esponjas y los trapos de la cocina, y sorpresa, y hemos encontrado una gran variedad y una gran cantidad de bacterias. Las esponjas de cocina, debido a su naturaleza porosa, yo creo que todos conocemos una esponja de cocina y que tiene una gran capacidad de absorber agua, funcionan como una incubadora ideal para microorganismos. Tenemos un espacio, tenemos agua, en ocasiones tenemos hasta residuos de la comida que no tenemos el cuidado de lavarlas adecuadamente, y entonces pues estos vienen siendo una incubadora, como decíamos, para estos microorganismos. En una universidad de Alemania confirmaron al hacer un estudio la presencia de diversas bacterias que nos pueden enfermar y causar infecciones. Algunas de estas bacterias de las que les hablamos son las responsables de ese desagradable aroma a humedad que en ocasiones tiene nuestra esponja o estropajo y nuestro trapo de cocina. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque si tu esponja o tu trapo de cocina huele mal, es porque está llenísimo de microorganismos. Entonces, por eso es que vamos a hablar hoy sobre ese tema. Y habrá que señalar que no es un tema menor, también se ha probado, hay literatura al respecto, estudios, pues, en los cuales resulta que esas esponjas, esos malos olores y eso son vectores o vías para que se contaminen otros utensilios de cocina que no estaban sucios primero, y esos microorganismos, algunos son patógenos y causan enfermedades. Además del deterioro, esa puede ser la vía para que se echen a perder alimentos más rápido, tanto en el refrigerador como hay veces que lo guardamos en la alacena, y como frutas y cosas que son frescas. Bueno, pues eso acelera el desarrollo de microorganismos. Esa es la parte central de este asunto. La pregunta aquí que inmediatamente surge es, pues entonces, ¿cómo le hago, no? O sea, estoy utilizando esos utensilios de cocina que son las esponjas, los trapos para limpiar, y resulta que lo que hago es lo contrario, ensucio. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas son las que uno tiene que tener en mente. Pero bueno, aquí a final de cuentas tenemos que empezar desde el principio. ¿Por qué
hay bacterias, por qué se desarrollan bacterias, de dónde vienen esas bacterias, y luego pues, de ahí seguimos el hilito de la plática. Bueno, hay que tener bien presente que la cocina es una de las partes donde se pueden albergar la mayor cantidad de bacterias. Recuerden que nosotros traemos del exterior alimentos que no están limpios, que no han sido manejados adecuadamente, que no han sido almacenados adecuadamente. Y resulta que llegamos a casa y los dejamos en la mesa, en la barra, en los estantes de la cocina. Y allí también pues se quedan las bacterias que traemos del exterior. Y considerando que la esponja y el trapo de la cocina es con lo que limpiamos, pues ahí recogemos todas las bacterias que traemos. Podemos tener con la llamada contaminación cruzada, que si viene un tomate que traía que estaba puesto junto con otras frutas, otros tomates que estaban podridos, nosotros en la verdulería quitamos ese tomate podrido y tomamos los demás tomates, ahí ya traemos una contaminación. Y entonces a eso le llamamos contaminación cruzada. Además de las carnes cuando se manejan, nosotros sabemos que las traen en vehículos que pues desgraciadamente no se higienizan como debe de ser, y por ejemplo la carne molida la muelen en las carnicerías sin haberla limpiado. De haber limpiado los molinos, ¿no? Sí, deje los molinos, incluso hasta las manos de las mismas personas que están ahí. Entonces, esas bacterias nos las llevamos a la casa, limpiamos con nuestro trapo, con nuestra esponja de cocina, y ahí vamos recolectando ya millones de bacterias. Ahora bien, si nosotros por alguna razón tomamos alguna moneda, el trapeador, la escoba que estaba afuera donde estaban las mascotas, pues también metemos más bacterias. Y por supuesto que las mismas mascotas que muchos tenemos en nuestras casas, la verdad, las mascotas de nuestras casas nos ayudan a tenerla, la agarramos, le hacemos un cariñito y ahí van más bacterias. Las uñas, cuando ahora que muchas amas de casa estamos acostumbradas por ahí a traer uñas largas, que no usamos un cepillito para limpiar nuestras uñas porque realmente no es de mucha costumbre eso, pues ahí arrastramos bacterias. El tener la basura por ahí a un lado, todo eso, y todo eso pues lo recogemos con nuestro trapo y con nuestra esponja de la cocina. Y entonces existen bacterias que no se van a eliminar con el jabón. El jabón ese, y menos ahora que los jabones traen tantas cosas. Incluso alguna vez salió un jabón, yo no sé si se acuerdan ustedes, contaminado. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener muchísimo cuidado con nuestra esponja de cocina, y pues ahorita les vamos a decir por ahí. Sí, aquí hay que entender de principio, los microorganismos están presentes en todos lados. Hay buenos, hay malos, y hay intermedios también, unos que de repente se ponen más de una careta, ¿no? A veces actúan como positivos y en exceso como negativos y hacen daño. Pero el asunto es, los microorganismos, las bacterias entre ellos, los hongos, los virus, están por todas partes. Nosotros mismos somos un reservorio de microorganismos. Es más, alguna ocasión hemos comentado, pero no está de más repetirlo. Hay más microorganismos en nuestro cuerpo que células propias. Así es. ¿Sí? Y estamos hablando de cientos de miles de millones de organismos. O sea, ese es aunque no lo veamos, ese es nuestro ambiente normal. Sí, pero tenemos por eso microorganismos patógenos y microorganismos no. El problema con las esponjas de cocina y con los trapos de cocina es que al estar húmedos, y luego cuando uno no los pone a secar, crecen patógenos.
Le generamos condiciones, de hecho, ¿no? Generamos condiciones para eso, para que crezcan los patógenos. Las esponjas de cocina se deben de poner a secar después de que uno las usa. Se debe de poner en un lugar donde la esponja se seque. El trapo de la cocina se debe de lavar y poner a secar. De esa manera, usted va a poder asegurar que no está teniendo contaminación cruzada. Además, si su esponja, su estropajo o su trapo de cocina huele mal, tírelo, deshágase de él, no lo use, porque si normalmente tiene bacterias, cuando huele mal, tiene muchísimas más y tiene patógenos. Y luego después empezamos con, no sé por qué a mí nada más me cayó mal la comida, si a nadie más. Pues porque las bacterias estaban ahí, porque después de lavar los platos, resulta que nos contaminamos y luego nos fuimos a comer. Y luego aparte de si hay una persona con bajo, dirían las personas inmunológicamente comprometidas, de esas a que se les bajan las defensas, tiene que extremar cuidados con su esponja de cocina, lo tiene que hacer. Porque luego se va a enfermar a alguien y dice, no sé por qué me enfermé, pues aquí está la respuesta. Usted mismo, mismo que está limpiando, el mismo que está lavando los trastes, pues lo estamos contaminando si no tenemos el cuidado debido. Podemos tener el cuidado y entonces lograr que esto se reduzca. Sí, porque miren, de repente uno puede decir, bueno, y entonces el asunto aquí es, si uso la esponja o el estropajo o el trapo para limpiar, para disminuir el riesgo, resulta que lo aumento. Sí, pero no se trata de fatalismo aquí. Aquí la pregunta ¿es pertinente lavar los trastes, limpiar la superficie? Pues la respuesta es evidente, sí, es necesario, es pertinente, pero hay que tomar ciertas precauciones para hacerlo de la manera adecuada. No hay que hacer ciertas cosas y hay otras cosas que hacer de cierta forma. ¿Por qué no, como nos comentas, Esther, qué deberíamos tomar en cuenta, qué tipo de cosas tendríamos que hacer para, hay que decirlo tal cual es, para disminuir el riesgo? Porque es imposible evitarlo, pero disminuimos el riesgo. De hecho, cuando enjuagamos algo, lo único que estamos haciendo es lavando bacterias para que no haya tantas. Así es. Pero de todas maneras va a haber, y hongos también, y algunos virus también van a andar por ahí. Entonces, lo que hacemos nada más es disminuir la probabilidad. Además, no es conveniente eliminar todas las bacterias, porque si las elimina uno las que no son tan malas. Las bacterias, muchas de ellas muchísimas son positivas, ¿no? Nos ayudan a sobrevivir en este mundo. Pero si las eliminamos todas, entonces pueden llegar las patógenas que son mucho más resistentes y colonizar eso y llegar y ponerse y establecerse, y entonces esas sí nos causan enfermedades. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que se recomienda para evitar la contaminación de la esponja o del trapo de la cocina? Para evitar que tú o tu familia se enfermen por la presencia de bacterias, se sugiere lo siguiente. En primero, eliminar los restos de comida que quedan en los depósitos, en los lavabos. No siempre queda resto de comida en el lavabo. Al final, donde se va el agua, pues. Si normalmente tú no limpias el lavabo al terminar de lavar los trastes, con la misma esponja hay que tallarlo, quitar todos los restos de comida, la poca grasita que queda pegada, todo lo que quede en el medio, eliminarlos, quitarlos, echarlos a la basura, ponerlos en una bolsa y eliminarlos. Y debemos de retirar la mayor cantidad de agua de las esponjas o los trapos.
exprimirlos, sacudirlos, el trapo, exprimirlo muy bien y dejarlo para que tenga la menor cantidad de humedad. Ahorita tardan un poquito más en secarse, pero en verano usted lo pone a un ladito ahí, se seca inmediatamente. La esponja de preferencia ponerla en un recipiente que tenga agujeritos para que salga el agua y se pueda secar. Eliminar la mayor cantidad de agua. Esto es porque a las bacterias les encanta la humedad. Entonces hay que evitar que nuestro trapo de cocina se quede doblado, como decimos las mamás, hecho bola por ahí a un lado. No lo debemos de dejar. Y recuerde, si su trapo de cocina, su esponja huele mal, elimínelo también. Ya está muy contaminado. Y bueno, aquí otra cosa que cabe decir es importante que usemos con los cuidados pertinentes detergentes para lavar los trastes, porque ya también está comprobado, incluso con las manos, no es suficiente el agua. De hecho, el agua puede ser también una vía de contaminación. Depende de qué tan buena sea el sistema de potabilización de la ciudad, de qué tan limpias estén las tuberías, incluso de mi propia casa. Pues entonces, el asunto es, se recomienda usar detergentes. Hay detergentes para lavar distintos tipos de cosas, entre otras cosas los trastes. Bueno, hay que usarlos, disminuyen profunda, pero inmensamente la probabilidad de que haya bacterias patógenas. Pero si los dejamos empapados, digamos, las esponjas o los trapos con el jabón o con el detergente, bueno, pues resulta que bajo ciertas condiciones ayudan a que se desarrollen las bacterias. Sí, porque en ocasiones incluso los llegan a dejar en un trastecito con agua la esponja. No haga eso. No haga eso, señora, señor, que lava los trastes en su casa. No lo haga porque eso es tener más humedad y tener un ambiente adecuado para que se desarrolle. Ahora, hay ciertas maneras de poder bajar la cantidad de bacterias de la esponja. Hay ciertas recomendaciones. Es importante decirles que las bacterias patógenas, las que nos enferman, son más resistentes que las que no nos enferman, que las no patógenas, y que además tienen una gran facilidad de recolonizar, le decimos, los espacios que se dejan vacíos al eliminar las bacterias que no nos enferman. Se recomienda utilizar una solución de lejía, sosa, ¿cómo le dicen también en los supermercados? Lejía le dicen, ¿verdad? 9:1, 9 partes de agua por 1 de lejía, sumergir la esponja ahí, dejarla al menos 30 segundos y después secar la esponja lo más posible y dejarla secar. Esa es una manera de poder eliminar gran cantidad de bacterias. También puede poner en un recipiente limpio cloro y agua hirviendo, dejar reposar entre 5 y 10 minutos, después sacarla, igual, exprimirla y dejarlas secar, enjuagarla y dejarla secar. O también puede usar el vinagre. Este es mucho más fácil, solo necesita dejar toda la noche la esponja en vinagre y al día siguiente sacarla, exprimirla y dejarla secar. Sin embargo, pues las investigaciones, los investigadores que hicieron estos estudios de los que hemos estado hablando, pues dicen que lo más recomendable es cambiar nuestro trapo de cocina, nuestra esponja, nuestro estropajo, al menos cada 15 días para evitar infecciones y para evitar enfermedades. En realidad ellos dicen que más pronto, pero creemos que con 15 días teniendo los cuidados necesarios usted puede lograr que menos contaminación en su casa. Y una recomendación, aprovechando las características de esta zona. Si usted tiene una ventana que da a la cocina y por esa ventana que se cuela el sol de manera directa, les aseguro que no hay mejor remedio contra bacterias que dejar un rato al sol los trapos y las esponjas.
Nuestro sol es, digamos, la solución también para eso, y aquí hay mucho. Así Así que es. aprovechémoslo también. Y bueno, ya para concluir, Esther, ¿alguna recomendación final? Nada más lo que les he estado repitiendo todo el programa. Si su esponja o su trapo de cocina huele mal, no lo use, señores. No lo usen, por favor. No lo use, elimínelo. No va a poder hacer nada con él. Tiene mucha carga bacteriana y ni lo agarre con la mano, busque una bolsita y échelo inmediatamente ahí y elimínelo. Procure que su trapo y su esponja de cocina, su estropajo, no se le contamine de esa manera como para que huela mal. Y con eso les aseguramos que se evitará una cantidad muy grande de enfermedades que luego no sabemos de dónde vienen. Así es. Pues bien, se nos ha acabado el tiempo de nuestro programa del día de hoy. Agradecemos muchísimo una vez más a María Esther Orozco, nuestra compañera, y desde luego en la operación técnica, en memoria a Noé Corrales, en vivo y en directo Eduardo Antúnez, en la dirección técnica Griselda Calvo, la coordinación general de este programa y en la voz su servidor Francisco Javier Parra, quien les dice, nos escuchamos la siguiente semana.